Bienvenidos nuevamente a la tercera parte de la reforma final del Creador. Y vamos a ver 3 temas: el falso profeta, la marca y el último nombre de la iglesia. Introducción. Es importante recordar que el libro de Apocalipsis fue revelado específicamente para el pueblo de Dios, porque le fue entregado a la iglesia. ¿Sí? Y Juan, como miembro de la iglesia de Cristo, que guarda los mandamientos de Dios en letra y en espíritu y tienen la fe de Yahshua, se le entregó esta revelación a la iglesia y no fue escrita para el mundo ni los sistemas religiosos corruptos. Por lo tanto, las advertencias divinas dadas allí son para aquellos que han nacido del Espíritu de Dios y reflejan el carácter y la vida de Cristo al mundo. Es decir, una vida de continua victoria sobre el pecado. Si tenemos victoria sobre las tentaciones al pecado, entonces tendremos victoria sobre el pecado. Bíblicamente, la imagen de la bestia de Apocalipsis 13 es el enemigo más activo y enérgico de la iglesia remanente de Cristo, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Yahshua. Y solo este agente se muestra en Apocalipsis como un agente activo que intentará penalizar y forzar las conciencias de aquellos que desobedecen su autoridad, mientras exhibe una imagen agradable al mundo, utilizando manto religioso. Según la Biblia, la imagen de la bestia engaña al mundo, pues ésta también cumple el rol del falso profeta. Mientras el mundo y las iglesias de Babilonia continúan, como en los días de Noé, engañándose a sí mismos con mensajes de paz y seguridad, y entretenidos en ocupaciones, estudios, negocios y entretenimientos diarios, el falso profeta continúa engañando al mundo mientras persigue a la secta odiada por ser fiel a todas las instrucciones y revelaciones recibidas del Altísimo, lo cual los lleva a rechazar su autoridad por motivos de conciencia. Y esto incluye el encargo divino de portar públicamente y mantener en alto el nombre controvertido hasta el cierre de la gracia. El falso profeta. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:20. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por sus propias manos, y mi pueblo así lo quiso. Jeremías 5:31. Isaías 39:11. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Yahweh, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Quizás hay personas que no lo digan de esa forma, pero en su forma de actuar lo dicen. Cuando Yahshua estaba en la tierra, él advirtió: se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. En estos últimos días escuchamos el mensaje del falso profeta, justo como fue registrado en Jeremías 8:10-11. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, cuando no hay paz. En estos días hay muchos falsos profetas, a quienes el pecado no les parece especialmente repulsivo, y se quejan de que la paz del pueblo
es innecesariamente trastornada por las reprensiones y advertencias de los mensajeros de Dios. En cuanto a ellos, estos adormecen las almas de los pecadores en un sueño fatal por medio de sus melosas, suaves y engañosas enseñanzas. El Israel de antaño fue igualmente seducido por los mensajes lisonjeros de los sacerdotes corruptos. Sus predicciones de prosperidad, o como hoy en día se dice, el barco permanecerá y no caerá. Sus predicciones de prosperidad fueron más complacientes que el mensaje del verdadero profeta, quien aconsejaba arrepentimiento y rendición. Aquellos que buscan encubrir el pecado y hacerlo parecer menos agravante a la mente del ofensor, están haciendo la obra de los falsos profetas y recibirán la ira retributiva de Dios, que caerá sobre los que siguen tal curso. El falso profeta condenó a Jeremías por afligir al pueblo con sus severas denuncias y quiso tranquilizar al pueblo al prometerle prosperidad. Como en estos días se dice, la iglesia no está en Babilonia, es decir, en esa condición. Yahweh no tiene simpatía por el malhechor. El Altísimo no nos da libertad para lustrar los pecados de su pueblo, ya sean prosecuciones civiles, multas elevadas, confiscación de propiedades y encarcelamientos de otros prójimos por el Departamento Legal de la Corporación Adventista del Séptimo Día de la Conferencia General, ni para clamar paz, paz, cuando el Dios vivo no ha declarado tal cosa para el impío, que ha crucificado a Cristo nuevamente en la persona de otros hermanos más pequeños, y lo ha expuesto a vergüenza pública. El príncipe de las tinieblas, que por tanto tiempo ha dedicado los poderes de su maestralmente a la obra del engaño, hábilmente adapta sus tentaciones a los hombres de todas las clases y condiciones. A los individuos de cultura y refinamiento les presenta el espiritualismo en sus aspectos más refinados y atractivos, y así tienen éxito en atraer a muchos a sus diferentes tipos de trampas. La sabiduría que imparte el espiritismo está descrita por el apóstol Santiago como una sabiduría que no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Santiago 3:15. Satanás apela a la razón por medio de la presentación de temas sublimes y elevados, pues deleita a los caprichosos y extravagantes con escenas cautivadoras y conquista los afectos por medio de sus elocuentes descripciones de amor y caridad. Este excita la imaginación a volar altivamente, llevando a los hombres a tomar gran orgullo de su propia sabiduría y logros, que en sus corazones desprecian al Eterno. En lugar de la justicia y la perfección del Dios infinito, que son el verdadero propósito de la adoración, en lugar de la perfecta justicia de su ley, que es el verdadero estándar de obtención humana, Satanás establece a la pecadora y errada naturaleza del hombre como el único objeto de adoración, como la única regla de juicio o estándar de carácter. Esto es progreso, pero no ascendente, sino descendente, un retorno hacia Egipto. Así dice Yahweh: dejad ir a mi pueblo para que me sirva. Y de nuevo se escucha: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados
ni recibáis parte de sus plagas. Cuando el Todopoderoso ve los pecados, por decirlo así, ve los pecados elevarse hasta el cielo, esa expresión bíblica lo que significa es que Él recuerda aquellas iniquidades y dará su pago en un tiempo de juicio, como nos muestra Apocalipsis 18 y Génesis 11. El Padre Celestial desea ver a su pueblo libre de la esclavitud de Egipto, del poder y yugo del pecado. Él quiere a su pueblo libre de la confusión de Babilonia y de los errores que se ingenia. Jeremías 51:6 nos dice: Huid de en medio de Babilonia, y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque este es el tiempo de la venganza de Yahweh. Él le dará su pago. La Biblia menciona una plaga de ranas en Éxodo 8, cuyas ranas fueron amontonadas en Egipto después de haber muerto y apestaba la tierra. Actualmente toda la tierra apesta de todas las abominaciones que se están haciendo en medio de ella. Y aquellos que participan de aquel amontonamiento de iniquidad, ya sea de forma activa, pasiva o en silencio, recibirán las plagas de Apocalipsis, pues cualquier cosa que el hombre sembrare, eso cosechará. La única mención de ranas en el Nuevo Testamento está en la profecía de Apocalipsis 16:13 al 14. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a maneras de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Juan escribe aquí de la unidad o conflagración de los que viven en la tierra para invalidar la ley de Dios. El dragón es llamado el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. La bestia no es otro más que el oficio del papado, el cual surgió de una combinación en el que la Iglesia manipula al Estado y el Estado acepta esa unión del gobierno romano pagano y una religión cristiana apóstata. Entonces, esa unión consiste de un gobierno terrenal y una religión cristiana apóstata. El falso profeta está ahora conformado de una América protestante con adventismo apóstata, formando la imagen de la bestia, es decir, otra unión de Iglesia-Estado enfocada en el castigo de los disidentes y en perpetuación de una falsa religión. Elena de White dice que la fuerza es el recurso de toda falsa religión. Apocalipsis 17 nos dice: estos tienen una misma mente, es decir, un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia y pelearán contra el Cordero. En la controversia y batalla espiritual que se librará en los últimos días, todos los poderes que han apostatado de su lealtad a la ley de Yahweh estarán unidos en oposición al pueblo peculiar de Dios. En este conflicto, el Sabbat de Éxodo 20 y Hebreos 4 será el gran punto de controversia y discusión, pues en el mandamiento del Sabbat el gran legislador se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y de la tierra y el Señor del Sabbat. En Cristo Yahshua, el séptimo día de la creación fue creado por Dios antes del pecado, lo cual nos indica que este día nunca estuvo solamente a señalar un día literal de descanso físico, sino también la existencia, la realidad de una paz y confianza interna total y permanente en Dios, como nuestro único Salvador, como nuestro único protector, como nuestro único proveedor, Rey y Creador. Existe un Sabbat espurio, tanto en la letra como en el espíritu de la ley de Dios. El Sabbat espurio relacionado a la letra es esa solemnidad del día domingo como día de adoración,
y el sabbat espurio, según el espíritu de la ley, es incredulidad y temor. Y aquellos que pierden el reposo de Cristo en sus almas, terminan suicidándose espiritualmente y alejándose cada vez por medio de sus acciones del Dios vivo, por su observancia muerta a la letra de la ley. Pues la Biblia nos dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra por sí sola mata, mas el Espíritu vivifica. Todo aquel que esté guardando la letra de la ley de Dios, sin el Espíritu de amor de Cristo y su reposo, terminarán muertos y afectados espiritualmente por ello. Cuando lo sagrado es mezclado con lo común y profano, entonces un juicio final es pronunciado. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Una iglesia, recurriendo al poder civil y a sus juzgados, para castigar a los disidentes, nuevamente amerita la sentencia: fuiste hallada falta. Elena de White nos dice en Testimonios para la Iglesia, volumen 8: en las balanzas del santuario, la Iglesia Adventista del Séptimo Día será pesada, será juzgada de acuerdo a los privilegios y ventajas que ha tenido. Si su experiencia espiritual no corresponde con la luz que Cristo a costo infinito le ha confiado, si las bendiciones conferidas no la han calificado para hacer la obra que se le ha confiado, que es reflejar el carácter de Cristo y predicar el Evangelio, se le pronunciará la sentencia: hallada falta. De acuerdo a la luz que se le ha dado, será juzgada. En Testimonios para la Iglesia, volumen 5, nos dice: la Iglesia Adventista no puede ser comparada con el mundo, ni por las opiniones de los hombres, ni por lo que una vez fue. Su fe y su posición presente en el mundo debe compararse con lo que hubiera llegado a ser si su curso hubiera continuado progresando y elevándose. Si su carácter moral y estado espiritual no corresponden con los beneficios que Dios le ha conferido, será hallada falta. Si sus talentos no han mejorado, si su fruto no es perfecto delante de Dios, si su luz se ha convertido en tinieblas, verdaderamente será hallada falta. Elena de White escribe: como pueblo debemos despertar y limpiar el campamento de Israel. Tengamos en cuenta que esto lo dijeron en los 1800. Como pueblo debemos despertar y limpiar el campamento de Israel. Estamos en peligro de llegar a ser una hermana de Babilonia caída, al permitir que nuestras iglesias se corrompan, llenándose de todo espíritu inmundo y siendo albergue de toda ave sucia y aborrecible. La misma terminología de Apocalipsis 18. No permanecerá limpio a menos que hagamos las reformas necesarias para curar este mal existente. Apocalipsis 13:13. Y el falso profeta hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. En el tiempo de la controversia de Elías con Baal, se manifestó quién era el verdadero Dios, es decir, el Dios que respondiera por fuego. Sin embargo, ahora, en los días finales de la tierra, cuando la adoración al ego y al yo continúa en controversia con la ley y el carácter de Yah, la falsa prueba de fuego será considerada por muchos como una señal del Dios vivo, para asegurar a los hombres en su falsa adoración. Pero en realidad
será los fuegos de persecución del falso profeta al haberse convertido en la imagen de la bestia. La fuerza es el último recurso de toda falsa religión. Aquellos que no aceptan el verdadero amor de Dios y su evangelio de victoria sobre el pecado, considerarán al verdadero adventismo y su correcta enseñanza del mensaje de los 3 ángeles como un elemento perturbador y odiarán esa religión, menospreciarán la verdad y atacarán a sus fieles y mensajeros. Cristo murió para que a ti te fuese posible permanecer en convenio con los ángeles, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si somos obedientes a todos sus mandamientos, no como algo de un esfuerzo propio, sino como un resultado natural del nuevo nacimiento, porque al vivir Cristo en nosotros, se producirá una vida en obediencia a su ley y a su carácter. Si somos obedientes a todos sus mandamientos, reinaremos como reyes y sacerdotes para Dios. ¿Te unirás con aquellos que invalidan la ley de Dios? ¿O te unirás a sus santos que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen la fe de Yahshua? Los verdaderos testigos derrotarán al dragón, la bestia. La marca. Considerando la posibilidad de que Satanás intentará camuflar sus verdaderos propósitos para crear un sabbat espurio, tanto en letra como en espíritu, veremos a algunos de los principios bíblicos relacionados a la marca. Primero, una unión de iglesia-estado fuerza a individuos a que tomen la marca, es decir, a que acepten su marca de autoridad. Segundo, el gobierno federal de Estados Unidos trabaja en conjunto con una o varias iglesias de origen protestante. Tercero, la cuestión del sabbat y o sus principios están involucrados. Cuarto, la contienda es entre los mandamientos de Dios y las leyes o políticas de los hombres. Quinto, existe una prohibición para comprar o vender, es decir, un intercambio. Apocalipsis 13:17. 6. El nombre de la bestia está involucrado. 7. El número del nombre de la bestia está involucrado. 8. La marca del nombre de la bestia está involucrado. 9. Una persecución de carácter religioso estará involucrada. 10. El engaño es realizado por medio del poder civil del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, el engaño es que la gente creerá que es el gobierno el que está persiguiendo, cuando en realidad es la iglesia la que está manipulando alguna parte del gobierno o sus cortes para perseguir. 11. La marca puede recibirse de 2 formas. La marca puede recibirse de 2 formas, en la frente o en la mano, como nos dice Apocalipsis. Esas 2 terminologías también representan una aplicación espiritual, como lo de comprar y vender. 12. Recibir la marca significa aceptar la misma mentalidad de la bestia y de su imagen, o tomar la misma decisión en cuanto a defender el evangelio con la ayuda del poder civil, o defender la reputación de la iglesia con la ayuda y el apoyo del poder civil. Este tipo de mentalidad es lo que hará que fácilmente acepten la marca de su autoridad. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13:17. Un cuidadoso estudio de la marca de la bestia revelará que la marca es el nombre de la bestia, pues aún el Comentario Bíblico Adventista volumen 7 nos dice lo siguiente sobre Apocalipsis 13:17. En cuanto a la frase que dice o el nombre. La evidencia textual revela la omisión de la conjunción o, es decir, que en el texto original la o no está. Si se omite
Entonces la frase el nombre de la bestia queda en aposición con la palabra marca. El pasaje entonces lee así: la marca, el nombre de la bestia. Esto significaría que la marca que vio Juan en visión era el nombre de la bestia. ¿Cuál es el nombre de la bestia? Adventista del séptimo día, porque toda iglesia que se une al gobierno y manipula al gobierno para perseguir es una bestia, se hace un solo espíritu con aquella bestia gubernamental. En los tiempos de la Inquisición era la Iglesia Católica la bestia. En los tiempos modernos, la Iglesia Adventista ha constituido una naturaleza similar a la de una bestia. ¿Cuál es el nombre de la bestia? Adventista del séptimo día. Los miembros y líderes de la organización Adventista del séptimo día son adventistas del séptimo día registrados y aprobados oficialmente por el nuevo esposo, gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, solamente los miembros de la Corporación Adventista u Organización Eclesiástica Adventista del Séptimo Día son considerados por los magistrados civiles como los únicos y legítimos adventistas del Séptimo Día. Los que no sean parte de la organización no pueden predicar, no pueden hacer nada en nombre de ese nombre. La marca. La ley civil que Elena de White vio como el cumplimiento de la marca de la bestia tiene 3 características principales. Primero, sería hecha por petición de una iglesia que una vez fue fiel, pero que había apostatado. Gran controversia 443-44. Sería formada en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos y desde ese país se extendería a otros países del mundo, es decir, se impondría en otros países del mundo para convertirse en un evento de alcance global, pero no necesariamente popular. Esa ley constituiría una gran prueba para los observadores de los mandamientos, particularmente el 4º mandamiento que trata con el Sabbat, eventos de los últimos días. Es importante notar que la marca de la imagen de la bestia y la imagen de la bestia ha de surgir e imponerse primero en los Estados Unidos para castigar a aquellos que se resisten a su autoridad, para después imponer a nivel internacional su autoridad contra aquellos fieles de Dios que se resistan a predicar y se resistan a obedecer su autoridad en otros países. No al revés. La marca de la imagen no va a empezar por Europa primero, sino por Estados Unidos. También es importante conocer la diferencia entre un evento o controversia de implicaciones espirituales y un evento religioso. Cuando Cristo murió, un gran evento de implicaciones espirituales de alcance global ocurrió. Pero solo unos pocos se dieron cuenta de lo que estaba pasando y solo unos pocos fueron testigos directos de su muerte y de la persecución de su pequeña y pura iglesia en aquella época. Los únicos implicados eran los perseguidores, los perseguidos y el Estado. Todo el mundo que rodeaba a Israel y a Judá, todos los demás países no tenían ni idea de lo que estaba pasando cuando Cristo murió. Así que el hecho de que no nos demos cuenta no quiere decir que no esté pasando, que no esté sucediendo ahora mismo. Antes de continuar, hay 3 puntos que muchos adventistas pasan por alto o desconocen en relación al asunto de la ley dominical. Primer punto. La versión original de la Gran Controversia, publicada en 1858, escrita por Elena de White, no contiene la palabra Sunday, domingo o ley dominical en ningún lugar, y mucho menos hace referencia de que esta ley constituiría la marca de la bestia. Segundo punto, en las versiones posteriores, en inglés, de la Gran Controversia, dice que la imposición de observancia del domingo en los Estados Unidos sería una imposición de la adoración a la bestia y de su imagen.
Es decir, la ley dominical fue considerada en los días de Elena de White como una imposición de la adoración a la bestia y su imagen. Urias Smith, otro adventista histórico de la época, lo confirmó diciendo: una organización eclesiástica compuesta de diferentes sectas en la tierra o congregaciones en coalición con el catolicismo romano, con una promulgación e imposición de una ley civil dominical, cumpliría la profecía que hace referencia a la imagen y marca de la bestia. Estos movimientos o sus exactos equivalentes son reconocidos así por la profecía. Daniel y Apocalipsis, página 617. Tercer punto. Yahweh es el mismo ayer, hoy y siempre, y por lo tanto nunca cambiará su trato con los seres humanos, ya sean individuos, pueblos o iglesia. El Dios vivo ha revelado una y otra vez por medio de su palabra el carácter condicional de sus promesas, cuando estas promesas dependen directamente de las acciones, obediencia o rebeldía de un pueblo. Según la Biblia, las únicas profecías que no están sujetas a las acciones de seres humanos o que no cambian por la acción que un ser humano o una iglesia termine haciendo son aquellas profecías relacionadas con juicios globales, como el diluvio, la muerte de Cristo y el comienzo del juicio investigador. De resto, todas las demás profecías relacionadas con individuos y pueblos están sujetas a cambios. Es decir, estas profecías se cumplen según la letra, se cumplen literalmente si el pueblo o individuo cumple las condiciones del pacto o de esa promesa, si las cumple dentro del tiempo de gracia que Dios les da. Pero si ese pueblo, iglesia o individuo quebranta el pacto de Dios y desobedece sus advertencias y condiciones, y terminan haciendo lo que Dios les dijo que no hiciesen, rechazándolo por completo al buscar otro esposo ilegítimo, ilícito, entonces las profecías dadas se cumplirán, pero espiritualmente. Y esas profecías se cumplirán, pero también pasarán a otro pueblo que Dios llamará para cumplir su encargo y su voluntad, y siga cuidando de su viña. Para recibir más evidencia bíblica y más profundización en cuanto a este principio condicional de algunas profecías, por favor nos pueden escribir a este correo. Con este conocimiento, tengamos en mente lo siguiente, y vamos a leer lo siguiente. De acuerdo a la opinión de la juez distrital de California en Estados Unidos, Mariana R. Falser, Conferencia General versus el grupo Kinship de Adventistas del Séptimo Día, que fue dada en octubre 3 de 1991, la siguiente declaración se hizo. En noviembre 10, 1981, la marca Adventista del Séptimo Día fue registrada por la Conferencia General bajo el número de registración 177185. Esta registración tiene jurisdicción sobre libros religiosos, revistas, panfletos, boletines informativos, enciclopedias, diccionarios, comentarios, volantes, folletos y Biblias, al igual que programas de beneficio para la salud y sus servicios. También tiene jurisdicción sobre servicios educativos, observancias religiosas y servicios misioneros. Así que no se podría hacer servicio misionero ni cumplir con nuestras observancias religiosas y deberes religiosos a menos que la iglesia lo permita. Podría ser que Satanás logró minar la mismísima iglesia que Dios levantó para que permaneciese fiel en el conflicto final y vindicara su carácter. Sin embargo, la parábola de los obreros de Mateo y la profecía de Zacarías 6 parecen haberlo predicho. Para respaldar esta triste realidad, y la cual no nos puede sorprender,
si comete los mismos errores y el mismo rumbo que el pueblo de Israel, que también fue pueblo de Dios y que fue dirigido por Dios. Pero cuando rechazó a Cristo a cambio del poder romano, cayó. Para respaldar esta triste realidad debemos evaluar los 12 parámetros que mencionamos al principio por medio de 12 preguntas. Primero, ¿existe una unión de iglesia-estado la cual está coaccionando a individuos a tomar o aceptar su autoridad, su marca de autoridad, es decir, obedecer aquella ley que está manipulando para imponer su autoridad? Sí, la Corporación de la Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día ha enjuiciado a aquellas personas, grupos, iglesias que han usado el nombre Adventistas del Séptimo Día sin la autorización de la Conferencia General. Es decir, para poder ser un legítimo Adventista del Séptimo Día se exige aceptar la marca de su autoridad y obedecer aquella ley que trata de imponer en las cortes civiles. Cuando la Iglesia Adventista registró su nombre, creó una nueva ley, la Ley Federal Adventista del Séptimo Día registrada. Y las cortes se encargan de que se cumpla esta ley con respecto a la organización. Segundo, ¿está unido el gobierno federal de Estados Unidos con una iglesia protestante? Sí, la Conferencia General y el gobierno federal están en una profana e ilícita unión. A través del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el Estado, a través de sus tribunales civiles, está a la disposición de las demandas y acusaciones iniciadas por la Corporación de la Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día. Tercero, ¿están las cuestiones y los principios sabáticos involucrados en este caso? Sí, de acuerdo al principio de reposo sabático, Dios es el único protector y Cristo el único esposo de la Iglesia, la única cabeza. El observar el Sabbat santamente incluye la prohibición de iniciar cualquier tipo de procedimiento civil en conexión con el gobierno civil. La Iglesia recurre al fuerte brazo de su nuevo esposo o su nuevo protector. Cuarto, ¿existe una controversia entre las leyes de Dios y la de los hombres? Sí, la ley de amor hacia nuestros prójimos está en directo conflicto con esta ley de marca registrada. La libertad de conciencia practicada en la religión está siendo violada por la ley comercial federal de Estados Unidos. Porque como pueblo, los adventistas tenemos otra instrucción, que de toda palabra que sale de la boca de Dios y de toda revelación que recibamos, se nos instruyó a utilizar el nombre Adventistas del Séptimo Día hasta el cierre de la gracia. La ley de Dios, que es amor, es por lo tanto invalidada por las tradiciones y políticas humanas. Quinto, ¿existe una prohibición para comprar y vender? Ciertamente las cosas se pondrán más caras y el mundo tendrá su locura por otro lado, pero estamos hablando de la bestia y de la imagen, que son los únicos poderes que persiguen al pueblo de Dios específicamente, mientras que el mundo está en su propia locura por otro lado. Sí, en un aspecto práctico y real, el Evangelio está siendo comercializado como un producto. Los adventistas del séptimo día, que discrepan con la organización adventista establecida, no pueden libremente evangelizar y esparcir el mensaje de la verdadera religión por mucho tiempo, porque pronto se dará cuenta la organización de lo que están haciendo y los traerán a las cortes civiles. Entonces, estos adventistas no pueden libremente evangelizar y esparcir el mensaje de la verdadera religión y fe adventista del séptimo día sin violar las disposiciones legales de la marca. El principio es que la marca es necesaria o se requiere para poder compartir el evangelio con otros y estos puedan recibirlo, pero solamente si son miembros de la organización. Pero el evangelio ya no es el mismo. ¿Está el nombre de la bestia involucrado? Sí,
El carácter y la autoridad del papado está plenamente siendo ejercida por la Conferencia General en este asunto. El actual nombre de la imagen está implicado en la marca. Séptimo, ¿está involucrado el número del nombre de la bestia? Sí, el número del nombre de la bestia en este caso está representado por el número de registración equivalente a esta marca que le corresponde, 1777185, y también podría relacionarse con el número de miembros que conforman la organización. Uno podría insistir en aplicar el número 666, pero este número es un número de hombre, del hombre carnal. El rebelde carnal y orgulloso 666 representa toda actividad que desempeñe un rol de anticristo, y la política de marca registrada encaja. Hombre de pecado no solamente se refiere al papado, sino a todo hombre que peca. 8. ¿Está involucrada la marca del nombre de la bestia? Sí, esta es la marca en sí. En este caso, la marca registrada es el nombre de la imagen de la bestia. 9. ¿Existe persecución religiosa? Sí, pregúntele al pastor John Marrick, Iglesia Congregacional Adventista del Séptimo Día en Hawái, y a todos aquellos adventistas que han sido demandados por la conferencia, incluyendo la encarcelación del pastor Walter McGill y su asistente Lucan Chartier de la iglesia Creation Seventh-day Adventist Church. 10. ¿Ha facilitado el gobierno de los Estados Unidos un gran engaño? Sí, aunque la primera enmienda de la Constitución prohíbe el establecimiento de cualquier religión por medio de X legislación, es decir, de cualquier deber religioso, los Estados Unidos han logrado cumplir este mismo objetivo a través de este disfraz comercial, porque incluso los mismos jueces están siendo engañados por la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Conferencia al tratar este asunto del nombre Adventista del Séptimo Día como un asunto comercial y no como un asunto religioso, en el que redactan al Evangelio como un producto, a sus miembros como clientes y a los diezmos como sus ingresos. 11. ¿Puede la marca ser recibida en la mano, es decir, en la diestra o en la frente? ¿Qué significa eso? Sí, aquellos que defienden y acuerdan con la política de la Iglesia en cuanto a la marca registrada de la Conferencia General están aceptando y tomando la marca de su autoridad. Aquellos que discrepan con estas acciones pero siguen adentro de la corporación y de las iglesias que conforman esta corporación a nivel internacional, ya sea con su membresía, sus esfuerzos, sus diezmos, sus talentos, sus ofrendas, tomarán la marca en la mano, espiritualmente hablando, si no se apartan de estos pecados. 12. ¿El que recibe la marca acepta los mismos razonamientos y defiende las mismas ideas de la bestia? Sí. La ley adventista de marca registrada es una ley dominical disfrazada, ya que consiste de una iglesia manipulando el poder civil del Estado para defender su reputación, es decir, es una ley dominical espiritual. ¿Para qué? Para castigar a los disidentes que predican el Evangelio según Yahshua o que no acepten su autoridad. Aquellos que acuerdan con las acciones y mentalidad de la corporación y de sus iglesias están aceptando la mentalidad de la bestia, la cual consiste en recurrir al mundo y al Estado para perseguir y penalizar a otros prójimos mientras protegen su reputación y organizaciones. Aquellos que reciben la marca están transgrediendo la ley de Dios en espíritu y en letra, porque la letra sin el espíritu de la ley mata. El mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14 es una solemne advertencia contra la aceptación de la marca para el que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Le urgimos a que rechace la autoridad de la bestia y se aparte de sus pecados. Tenemos una documentación de la misma Iglesia Adventista y de sus reconocen y dicen que todas estas demandas las están iniciando con los diezmos de sus miembros. El espíritu y la novia
El último nombre de la Iglesia. Cuando la Iglesia Adventista del Séptimo Día como organización recurrió al Estado en 1981 y selló su caída en 1988, al comenzar a perseguir a iglesias y grupos, Yahweh llamó nuevos obreros que conformasen el pueblo Elías para restaurar todas las cosas y preparasen a un pueblo para el segundo advenimiento de Yahshua. A estos obreros se les reveló por visión un nuevo nombre: Adventista del Séptimo Día de la Creación. Y también, bíblicamente, hay otra profecía que decía: y dejaréis, aplicándola a estos tiempos, y dejaréis, adventistas de la Conferencia General, vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y el Señor te matará, casa adventista, Ezequiel 9, y a sus siervos adventistas del Séptimo Día de la Creación llamará por otro nombre. Aunque la Conferencia General ha registrado el nombre Adventista del Séptimo Día con el Estado y ha manchado la imagen de este nombre al mundo debido a sus acciones anticristianas y persecución, el nombre Adventista del Séptimo Día ha de seguir usándose porque fue un nombre que Dios inspiró, fue de origen divino. El nombre Adventista del Séptimo Día de la Creación nos ha sido dado como un nuevo nombre que representa el carácter de Cristo y la fe de Yahshua en estos últimos días. Para aquellos que creen en el ministerio profético de Elena de White, deben considerar los siguientes testimonios como declaraciones fieles. Testimonios para la Iglesia, volumen 1. Ningún otro nombre del cual podamos apropiarnos concuerda con nuestra profesión y expresa nuestra fe, pues nos marca como un pueblo peculiar. El nombre adventista del séptimo día es un reproche al mundo protestante, como una flecha de la aljaba del Señor. Herirá a los transgresores de la ley de Dios y llevará al arrepentimiento y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Manuscritos liberados. Me ha sido mostrado que este nombre, Adventista del Séptimo Día, significa mucho, y en su adaptación hemos seguido la luz que nos fue dada del cielo. Esta bandera distintiva debe ser llevada a través del mundo hasta el cierre de la gracia. Ministerio médico. Cristo era un adventista del séptimo día en todo intento y propósito. Tenemos un estudio que explica qué significa esto. Carta 6, 1903 nos dice: ¿podemos pretender ser adventistas del séptimo día y aún fracasar en comprender cuán elevado es el estándar que debemos alcanzar para merecer este nombre? Algunos se han sentido avergonzados de ser conocidos como adventistas del séptimo día. Los que se avergüenzan de este nombre nunca deben asociarse con aquellos que sienten un gran honor en llevarlo. Y aquellos que son testigos de Cristo, que están donde las verdades bíblicas los han colocado, son dignos del nombre que portan. Los que caminan de acuerdo a la luz que Dios les ha dado, y no los que tienen las doctrinas, sino los que caminan de acuerdo a la luz bíblica que se les ha revelado. Los ladrones son los que retienen el nombre, pero no reflejan el carácter de Cristo, porque están blasfemando este nombre. El nombre Adventista del séptimo día, o actualmente Adventista del séptimo día de la creación, no es un ídolo para el cristiano, es simplemente lo que somos. No somos cristianos haciendo cosas adventistas, somos cristianos adventistas del séptimo día de la creación. El decir, renunciamos al nombre para poder continuar enseñando la verdad, no tiene sentido y no es fe. La verdad es que Dios nos dio este nombre. ¿Quiénes son aquellos que nos dicen que dejemos de usar el nombre?
¿Hay alguna autoridad divina que lo haya revelado? No. Entonces veamos quiénes son los que insinúan y dicen que se quiten el nombre adventista al séptimo día. La Babilonia espiritual diría, es decir, si hay algún miembro que comparte la mentalidad de Babilonia espiritual, le diría a esa persona que está siendo perseguida por esta ley: la iglesia adventista no está en la verdad, pues ningún grupo tiene toda la verdad. El mundo o aquellos que piensan como el mundo, dice: la conferencia ha protegido este nombre con una ley federal y civil, no tienes derecho a tomarlo. La primer bestia o los miembros que pertenecen a la organización de la primer bestia, ¿qué dicen? La Iglesia Católica Romana es la verdadera iglesia, ustedes no deberían protestar. La segunda bestia: nosotros demandaremos a todos aquellos grupos que no pertenezcan a la organización de la Conferencia General de Adventistas, si estos grupos siguen reteniendo este nombre. Los simples o ingenuos: no importa cómo te llames, Dios ve solo lo interior. Esta mentalidad ignora la Biblia y está ignorando el hecho de que la razón por la que guardamos o abandonamos las instrucciones divinas se debe precisamente a un asunto del corazón y del interior. Así que si realmente tenemos fe en nuestro interior, se reflejará hacia afuera. Los cobardes o temerosos: estoy orando para tener suficiente fe de ir a la cárcel si tengo que ir, por causa de los mandamientos, pero no iré a la cárcel por solo un nombre. Los transigentes: si no dejo el nombre adventista, podríamos confundir a la gente y podemos tener un tiempo difícil para compartir la verdad con ellos. Podemos seguir siendo adventistas del séptimo día en lo interior. Los orgullosos, el nombre adventista del séptimo día ha sido manchado. No quiero asociarme con ello. Este es el fin de nuestra presentación titulado La Reforma Final del Creador. Para mayor información y más detalles que necesiten preguntar o conocer, por favor, contáctenos por este correo electrónico: la segunda Eva @vivaldi.com.